bienvenidos a este seminario, que es una de las perlas que estamos haciendo a lo largo del año de técnicas de formación y de información sobre los productos y novedades que Redder está lanzando al mercado. Y hoy justo, bueno, vamos a hablar de soluciones deportivas, y no solo de un producto que es una luminaria, sino también de soluciones de sistemas de control para este tipo de soluciones. Bueno, desde Redder pensamos que el alumbrado deportivo es un alumbrado que está en auge, que está en movimiento, que tiene necesidad, que la ciudad es algo que lo pide, que cada vez más las personas buscamos ese ocio normalmente por la tarde, noche, y normalmente cuando tenemos este ocio en exterior por la tarde, noche, debemos de tener iluminación en nuestros deportes, es habitual. El tener que trabajar hasta tarde y después por la tarde, noche, poder realizar nuestra afición, que cada vez más en una sociedad tan ocupada como la nuestra se dedica al deporte para liberar mente, para trabajar el cuerpo y para estar mejor físicamente y mentalmente, pues evidentemente necesitamos de luz artificial en exterior cuando trabajamos en estas actividades o cuando hacemos estas actividades a lo largo de la noche, y evidentemente casi las 24 horas del día cuando lo hacemos en una instalación indoor, ¿vale? En una instalación de interior. Así que el alumbrado es vital al final para la práctica del deporte. Y desde Redder queremos transmitir la idea de que somos el socio en la iluminación deportiva hoy y mañana, evidentemente. O sea, Redder se fundó en 1907 y nuestra idea es permanecer otros 100 años más, evidentemente proporcionando soluciones de alumbrado para todo tipo de aplicaciones, y en este caso deportivo. Es importante que pensemos que Redder ofrece desde la evaluación inicial a, por ejemplo, cualquier tipo de consultoría que puedan tener, ofrecer distintas soluciones en lo que sería el proyecto, realizar ese plan de proyecto evidentemente con un presupuesto, colaborar en la instalación pues mediante apuntamientos, mediante asesoramiento fotométrico o incluso en la puesta en marcha de los sistemas de control. Por supuesto, todos estos sistemas se prueban y se validan, y por último, acompañar al cliente en la optimización del control de la herramienta de gestión, que esta herramienta que es el sistema de control, y ayudar en lo que sería mantenimiento o incluso colaborar en futuras ampliaciones en todo este tipo de soluciones deportivas. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de dos soluciones que son básicamente una luminaria y un sistema de control. La luminaria es la luminaria EcoBlast, ¿vale? Es una luminaria bastante novedosa que lanzamos al mercado para altas potencias, mientras que el sistema de control se denomina Redder iTerra, ¿vale? A continuación, al terminar, tendremos una ronda de preguntas, pero estas preguntas, mi compañera Marta es la que va a realizarlas, y ella me las pasará a mí siempre que vosotros las escribáis en el chat que aparece en el software. Podéis escribir en cualquier momento vuestra pregunta, ella las va almacenando, las va ordenando y al final me realiza a mí esa tanda de preguntas para poder daros respuesta a esas cuestiones que os puedan solucionar, o que se os puedan dar, ¿de acuerdo? Mi nombre es Miguel Ángel Ramos, soy el director técnico de Redder en España. También estamos a cargo de la oficina de proyectos y de los sistemas de control, y por lo tanto hoy vamos a hablar un poquito en función, conjuntando esas dos opciones, un sistema de iluminación muy moderno para óptimas soluciones de alumbrado deportivo y un sistema de control para jugar con esas soluciones de alumbrado deportivo que hoy en día nos ofrecen desde Redder. La primera solución es EcoBlast. Y bueno, realmente EcoBlast es una luminaria que nace, o un proyector, porque evidentemente tiene un carácter deportivo desde el inicio, para grandes áreas, soluciones, aplicaciones deportivas exteriores, y para diferentes aplicaciones en función de la modularidad. Es un proyector modular
que tiene en su posibilidad el ofrecer desde 3 módulos, que sería el rango más bajo, hasta 6 módulos, que sería la opción más alta, pasando por soluciones de 4 y 5 módulos, de tal manera que ofrecemos soluciones para todos los niveles de alumbrado requeridos, acorde a la UNE N12193 de alumbrado deportivo o acorde a cualquier normativa de diseño de alumbrado deportivo nacional o regional, y, por supuesto, no solo en aplicaciones deportivas, sino también en alumbrado de grandes áreas. Estoy pensando en grandes áreas como aeropuertos o este tipo de soluciones, yendo de alturas desde 10, 12 metros, más o menos 8 o 10 metros en instalaciones en las que utilicemos los 3 módulos, hasta pues los 14, 16 que podemos utilizar los 6 módulos. Pero casi mejor que verlo en una presentación, es mejor verlo en un vídeo. Este es el producto. El producto, evidentemente, está diseñado para la tecnología LED, y el hecho de estar diseñado para la tecnología LED hace que EcoBlast tenga pues todas las funcionalidades alrededor del LED en cuanto a disipación térmica y funcionamiento. Está pensado para todo tipo de deporte y para la sustitución de esos aparatos de alta potencia que teníamos anteriormente en columnas existentes. Está pensado para ese peso optimizado de reemplazo, y puede tener los controladores en remoto o montados en las luminarias. Está pensado para todas las condiciones de juego, para todos los niveles lumínicos adecuados, y además tiene una serie de accesorios para evitar deslumbramientos o cualquier tipo de funcionalidad que se necesita. Como os decía anteriormente, es un sistema modular y tiene la característica de poderse ajustar de manera precisa mediante inclinación in situ. Además, vamos a hablar después de su compatibilidad con el sistema de control Iterra para poder hacer diferentes escenarios personalizados o programar, o incluso ofrecer la luz bajo demanda de manera manual a través de personal de mantenimiento directamente en la propia instalación. El diseño, además, hace que funcione, como os decía anteriormente, para distintas alturas, desde 8 hasta 25 metros, en función del deporte que se vaya a practicar, y, por supuesto, una solución final, llave en mano, para trabajar o para fidelizar en cuanto a la presentación final del producto. Por supuesto, estamos hablando de estas especificaciones clave que hemos visto en el vídeo, un poquito más en profundidad, esa modularidad, esa fácil y rápida instalación mediante ese diseño de horquilla que luego veremos más adelante, y mediante esa inclinación o ajuste in situ que podemos hacer. Dispone de la etiqueta de luz circular, de Circle Light, que promovemos desde Redder. Por supuesto, accesorios que minimizan el deslumbramiento y la contaminación lumínica, además de todas las ópticas que dispone para poder hacer pues desde concentrantes, semiconcentrantes, dispersivas o asimétricas. Por supuesto, un paquete de alto flujo de hasta 240.000 lúmenes con esa posible sustitución. Está pensado para esa sustitución de esos proyectores de 600 a 2.000 vatios en los que ya teníamos una columna existente y podemos utilizar este tipo de producto. Es perfecto para proyectos de adaptación. Por eso tiene muy bajo resistencia aerodinámica y, bueno, dispone ahora mismo de CRIs en 70, 80 y 90, 3.000, 4.000 y temperaturas de color de 3.000, 4.000 y 5.700 Kelvin, pero nos podemos adaptar un poco a las necesidades en función de la necesidad del proyecto, evidentemente, y evidentemente el uso de la tecnología LED proporciona grandes ahorros. Un poquito más en detalle, podemos ver aquí una descripción general con los 6 factores clave del diseño, ese diseño de ese soporte ISOGRID para poder adaptarte a cualquier instalación existente, a cualquier columna ya existente en la que tengamos que hacer ese reemplazo. Tiene un driver independiente de alta potencia, del que después hablaremos un poquito más, hasta 1,82 kilovatios de potencia tiene este driver. Por supuesto, con opción de control DALI, DMX, para, por ejemplo, hacer shows en el descanso o cualquier necesidad, y puede ser montado en el soporte o en instalación remota hasta 200 metros. Funciona de manera ideal a través del disipador térmico, lo cual te favorece aplicaciones en temperatura ambiente hasta 50 grados centígrados. Prácticamente incluso podríamos encenderlo hasta de día sin ningún problema, y tiene una plataforma modular
con la óptica Lensoflex, famosa de Schroeder, en la que tenemos las PCBAs con Lensoflex 4, con LED Osram de Osram y bueno, pues hasta 240.000 lúmenes, proporcionando una vida media de un L96 hasta 50.000 horas. Estamos hablando de un producto de alta calidad con hasta 6 nuevas ópticas para aplicaciones, además de las anteriores existentes que teníamos en esta plataforma, y la lente es de metacrilato para resistir las altas temperaturas y encima el vidrio Alto Glass para el mejor rendimiento térmico y óptico. Además de este protector, puedes tener la opción de policarbonato para tener pues, el IP66 que garantizamos en todas nuestras luminarias, con IK8 si tenemos un protector de vidrio e IK9 si tenemos un protector de policarbonato. Ya yendo un poquito en detalle sobre el driver, es un driver customizado y personalizado para Schroeder, en el que soportamos hasta 1,8 kilovatios en 3 canales o 1,2 kilovatios en 2 canales, ¿vale? Con entrada de alimentación de entre 240 a 400 voltios, todo lo que es accesible normalmente en este tipo de instalaciones, con salida programable, ¿vale? Y con control DALI 2 y DMX o RDM, con RDM. O sea, DMX compatible con RDM para estos shows que se pueden hacer, que tienen toda la intención del mundo pues, de animar a la gente, de ese tipo de cosas. Por supuesto, cumple el estándar IEEE de 1798 para la práctica de cumplimiento recomendada para el Flickr, ¿vale? Y una vida útil superior a 50.000 horas, que es lo que debemos de pedir al menos en instalaciones de este tipo de aplicación deportiva, en el que no van a estar encendidas toda la noche, pero sí van a tener unos encendidos a lo largo del año considerables. ¿Vale? Temperatura ambiente de funcionamiento de hasta 55 grados con un SPD de protección contra sobretensiones de 10 kilovoltios y, como os decía anteriormente, conectado al soporte de montaje o en instalación remota hasta 200 metros con 6 kilos de peso e IP66 con todo tipo de certificación. Además, podéis ver el diseño del producto en el que podemos ver también su horquilla, el disipador térmico de aluminio extruido, ¿vale? Las PCBs por cada módulo que van con esas ópticas específicas, ¿vale? Y la arquitectura para minimizar el corte en escenarios de instalación extremos, ¿vale? Este soporte también es ahora veréis que es muy flexible porque, como veis, en el sistema dispone de 2 agujeros para poder realizar la instalación y poder incluso mover la ubicación de los proyectores en función de la parte de arriba o la parte de abajo para evitar posibles sombras o para inclinaciones. Todo ello, toda la gama se mueve a través de 2 tornillos que van sujetos en cada módulo, de tal manera que ahora vamos a ver un vídeo para que veáis la sencillez, de tal manera que podemos simplemente aflojando esos 2 tornillos inclinar y orientar in situ el funcionamiento de los proyectores. Además lleva una rueda dentada con pasos de 5 grados para ajustar los módulos en las filas, en función de la fila, tanto la fila superior como la inferior. Aquí podéis ver un detalle de esos tornillos que van una guía en cada fila y se pueden orientar cada fila de manera independiente. Además, la fijación, como os dije anteriormente, también dispone de esos 3 tornillos, uno de ellos oblongo en circunferencia, en semicircunferencia, de tal manera que podemos utilizar los 3 tornillos para ajustes en función de cómo estuviera la pletina en la instalación existente en caso de reemplazo. ¿Vale? Así que se ajusta muy bien a cualquier situación. Aquí podéis ver en imágenes cómo podemos rotar cada fila en función, inclinación en función de las necesidades, desde menos 10 grados hasta 70. Si la ponemos así, imaginaros que la ponemos boca abajo para inclinaciones inferiores a menos 10 grados, así que estaríamos yéndonos hasta menos 70 y más 10, ¿vale? Y si tenemos 2 módulos, si tenemos 6 módulos, podemos inclinar cada fila de manera independiente, como veis aquí, dando ángulos distintos en función de estos tornillos y este ajuste de la rueda dentada que hemos visto anteriormente. Incluso tenemos 2 agujeros para esta fijación, lo cual te puede dar, pues por ejemplo, si esta es la fila inferior de proyectores dentro de la propia columna, podemos
ponerlos en esta zona para evitar muchas veces esa sombra que da la fila superior sobre la inferior. Y para ver el diseño casi es mejor ver el vídeo que vais a ver, en el que bueno, pues se puede ver en Ecoblast los tres módulos de PCBs, cómo se inclina cada fila, cómo podemos orientarlo. Podemos ver el acceso a la conexión de los drivers en ese módulo trasero del driver. Podemos ver el acceso a través de prensa estopas de la alimentación principal y podéis ver a través de esos tornillos cómo se fija en principio la horquilla. ¿Vale? Siempre que se fija en remoto también se puede llevar. Tiene un módulo de entrada, un módulo de salida de alimentación, los dos de control, y ahí podemos ver los agujeros que decíamos anteriormente, los 3 agujeros, más el oblongo circular, semicircular, para esa instalación en instalaciones existentes. Esos son los 2 agujeros de fijación de lo que sería la guía principal, que es esa que veis ahí, y tienen esos pasos de 5 en 5 grados que simplemente con tornillería Allen podemos aflojar y inclinar y orientar in situ de manera sencilla. Tiene un dispositivo de apuntamiento para su fijación más simple y más básica, que ahora vais a ver. También podemos inclinar todo el aparato mediante esos 2 tornillos que habéis visto que se apretaban al final. Básicamente este es Ecoblast. Aquí tenemos un rango de pesos, de opciones. Evidentemente, siempre que tengáis un proyecto, contad con nosotros, pero hay algo muy interesante en Ecoblast, y es que su baja resistencia aerodinámica hace muy interesante el uso de este tipo de proyectores en instalaciones de reemplazo de luminarias existentes, porque tanto el peso como la resistencia aerodinámica baja hacen que podamos utilizar ese cambio sin necesidad de hacer ningún cálculo de peso de materiales del soporte y todo ese tipo de cosas. Tened en cuenta también que podemos mover el driver, que también es un peso que aliviamos a la columna, a pues, la parte baja de la columna o a una zona donde tengamos todos los drivers en un armario, porque soporta hasta 200 metros de distancia. ¿Vale? Por supuesto, hablando de funcionamiento térmico, estamos hablando de que podemos llegar a soportar hasta 55 grados de temperatura ambiente exterior. ¿Vale? Aquí tenéis un poquito una vista general de los 6 módulos, de lo que es Ecoblast, ¿vale? Y aquí un poquito en general de lo que es el driver, que puede ir adosado o puede ir en remoto a lo que sería el producto. Y por último, explicaros esta pequeña herramienta en la que tenemos un dispositivo de apuntamiento de fijación universal para 3 dispositivos. Ya puede ser una cámara. Mediante la cámara y una aplicación Bluetooth desde la propia columna podemos apuntar el proyector a la zona concreta donde necesitemos, ya sea en el campo de juego o en una zona de un gran área en la que queramos iluminar. La mirilla telescópica me favorece también a ese tipo de soluciones. Con la mirilla telescópica es algo más complejo porque debemos de tener acceso al dispositivo en todo momento para poder chequearlo, y quizás una de las más utilizadas a día de hoy es el láser, a través del cual podemos, siempre que tengamos esta guía de apuntamientos, con el puntero láser directamente orientar a la zona de apuntamiento que nos dan en el proyecto desde la oficina técnica de Redder. ¿Vale? La instalación y el montaje es muy simple, son elementos que se fijan mediante esta tornillería que hemos visto anteriormente, y la versatilidad de tantas fijaciones dentro de la horquilla hace que sea ideal para este tipo de instalación en soluciones existentes. Tened en cuenta que además podemos pensar también en cumplir estándares en cuanto a vibración, o al tema de fijación, o a el torque o el par de apriete que debemos de dotar a los tornillos de cierre. Y además también dispone de un cable de seguridad de acero en el que podemos instalar el dispositivo para instalaciones de más de 3 metros. ¿Vale? Y aquí podéis ver la fijación a la horquilla, perdón, la fijación del driver, la instalación del driver, en el que podemos ver pues, la fijación a horquilla, o podemos ver también la instalación en remoto, o incluso en instalación en columna. Tened en cuenta que el driver es IP66 y K8, así que resiste bastante bien en instalación remota y es ideal para instalarse en cuadros lejos de la zona
de iluminación para el mantenimiento, ya que bueno, pues pueden ser las zonas más críticas de la propia instalación esta. El montaje del driver, como os diría, desde el cable es muy sencillo. Desde Redder proporcionamos estos conectores con este cable en función de los metros que nos den para el proyecto. Podemos utilizarlo con este conector o podemos utilizar con una caja de conexiones que va adosada a la propia horquilla con las dos opciones, ¿vale? O incluso montar evidentemente el driver directamente sobre la horquilla si el peso de la columna así lo permite. Así que realmente es bastante versátil en cuanto a la funcionalidad, ¿vale? Por supuesto, como todos nuestros nuevos productos llevan disponible una etiqueta circular en la que desde Schredder empujamos para que cumplan todos nuestros productos y que se estandaricen en el mercado, en el que bueno, pues contamos desde la función, el rendimiento, el mantenimiento, la reciclabilidad, la vida, el CO2 consumido en su fabricación, todo este tipo de cosas que a día de hoy son tan importantes a tener en cuenta. Y bueno, con esto básicamente hemos terminado de hablar de la nueva plataforma de alumbrado deportivo de Schredder, mientras que a continuación vamos a hablar de la nueva herramienta para controlar estas plataformas de alumbrado. Esta plataforma o esta herramienta de sistema de control deportivo la denominamos iTerra. Lo hemos llamado iTerra, es Schredder, y la idea se basa en que realmente la iluminación deportiva no es solo la iluminación deportiva, sino realmente lo que tienes que aportar son experiencias que mantienes en el tiempo, en la memoria, con ciertas ventajas operativas para no solo los usuarios, sino también los mantenedores de dicha instalación. Entonces, desde instalaciones deportivas recreativas hasta instalaciones deportivas de altos requisitos o en campos de béisbol, campos de fútbol, pistas de tenis, instalaciones de multiusos, baloncesto, incluso bike park o parques infantiles, incluso podríamos utilizar este tipo de control para dar ese tipo de soluciones. Aquí podéis ver algunos ejemplos de instalaciones en las que ya hemos instalado este tipo de soluciones y pues van desde campos de entreno para equitación hasta campos de hockey, en concreto en Estados Unidos es de la NHL o en centros polideportivos como el de Guadalajara o en Bélgica que tenemos un bike park del que luego veremos un vídeo o en Sudáfrica un campo de atletismo. ¿Vale? Realmente la idea de por qué es necesario un sistema de control deportivo es, evidentemente, inicialmente es para proporcionar la luz adecuada allá cuando la necesitemos y donde lo necesitemos, ¿vale? Porque muchas veces en campos de este estilo se divide el campo en tres, por ejemplo, y solo necesitamos un tercio del alumbrado, o hay ciertos horarios de entrenamiento en ciertos campos de esos que están divididos y es necesario una programación. De tal manera que el sistema te permita programar, por ejemplo, las acciones a un mes o a 2 meses vistas. Evidentemente está pensado para facilitar el control y la configuración del alumbrado. Evidentemente no vas a tener siempre el mismo uso en la instalación. Entonces, imaginaos que, por ejemplo, el campo multiusos que tenemos en pantalla celebra una feria, por ejemplo, de la tapa que recientemente ha pasado y necesita, por ejemplo, un nivel de alumbrado diferente al que tenía pensado cuando estaba utilizándose como alumbrado funcional de los campos de fútbol sala que tiene. Bueno, pues que te permite hacer ese tipo de cosas. Realmente esta versatilidad hace que reduzcas costes, energía y mantenimiento, de tal manera que desde cualquier dispositivo inteligente puedas gestionar este alumbrado sin necesidad de hacer grandes conexiones ni nada mediante una simple aplicación, ¿vale? Evidentemente, esto incide directamente en la reducción del impacto del medioambiental y de la huella de CO2 que tiene la instalación. Y por último, nuestro sistema evita recablear en proyectos existentes. O sea, realmente no necesitas de tener un cableado hacia un centro de mando o hacia un centro de control.
que reúna todos los cables de todas las luminarias y lo lleve a un único. Realmente estamos utilizando tecnología wireless a través de Bluetooth de baja energía. Y en este tipo de instalaciones que tienen unas distancias cortas realmente y una densidad de proyectores muy alta, de iluminación muy alta, hacen que tengas unas redes bastante interesantes para trabajar con ellos, ¿vale? Realmente, ¿dónde lo ofrecemos? Bueno, realmente lo ofrecemos en todos nuestros proyectores. Ya sean pues, EcoBlast, nuestro rango InduBay, industrial, InduFlood, también industrial, Omnistar, Neos y por supuesto OmniBlast y OmniBlast RGB. A través de este sistema de control que hemos dicho que denominamos iTerra. iTerra, que es una aplicación que está disponible, que nos podemos descargar en nuestra Apple Store o en nuestro Android, ¿vale? A través de directamente el uso de un dispositivo inteligente, ya sea una tablet o un smartphone o cualquier tipo de dispositivos de este estilo. La arquitectura se basa básicamente en eso que os he dicho, en el que tenemos un nodo que enlaza con unas luminarias, ¿vale? Normalmente el nodo puede manejar, ahora lo veréis en las descripciones, hasta 8 drivers. En este caso, si hablamos de EcoBlast, cada luminaria tiene un driver, aunque tengamos 6 módulos diferentes. Es bastante interesante. Eso significa que si en una columna tenemos 8 luminarias EcoBlast 6 de 6 módulos, así que estamos hablando de una cantidad muy alta de iluminación. Todo se puede controlar bajo un único nodo, ¿vale? Este nodo, evidentemente, hay que cablearlo hacia los drivers, pero es un cableado bastante sencillo, incluso bastante corto, porque el nodo se puede poner cerca de los drivers, ya sea en la parte alta de la columna o en la zona donde estén los drivers instalados en el centro de control, ¿vale? En el cabinet. Y este nodo no es necesario cablearlos todos los nodos de la instalación hacia una zona especial, sino que directamente a través de Bluetooth, ¿vale? En un control local y a través de la aplicación o de una botonera, como veis aquí abajo en esta botonera, podemos controlar el alumbrado y, por ejemplo, definir escenarios de tal manera que en mantenimiento simplemente la persona de mantenimiento con la botonera pueda pulsar el botón 2 y decidir, bueno, pues este es el escenario 2, hoy toca el escenario 3, o hoy toca el escenario todos encendidos al 100%, que lo puedo decidir manualmente y subir el alumbrado, por ejemplo, de manera manual, todos al 100%, o apagarlos en el momento que yo quiera, o incluso haber definido una escena de un show dinámico de luz en el que yo pueda directamente seleccionarlo a través de la botonera o directamente a través de la aplicación en cualquier smartphone, poder seleccionar la acción que yo quiera llevar a cabo de manera manual. Las luminarias, como os he dicho, serían estas que veis aquí y hasta 8 drivers, como hemos comentado anteriormente, y es importante realizar el conexionado de todas esas entradas de iluminación. Para ello, proporcionamos una caja de conexiones que se puede instalar en la propia columna o en el centro de mando donde tengamos las luminarias, perdón, los drivers, y tiene entrada para todas esas control posible de esas luminarias, esas 8, además de entrada DALI y además de entrada de alimentación, ¿vale? Así que para ese control general. Los productos en sí, el hardware de la solución, bueno, pues aquí lo tenéis desde la caja que os acabo de explicar, que se llama iTerra Basic Box, pasando por el nodo de control que llamamos iTerra Node y la botonera que también está disponible, que se llama iTerra Press, ¿vale? Estos 3 productos sumados al software, que es la aplicación que está disponible en cualquier tienda de smartphones o de dispositivos smart, tendríamos la solución completa y global. La aplicación es esta que veis aquí, ¿vale? Y puede agrupar en función de cómo quieras definirlo en la propia aplicación, pues las luminarias en función de torres o en función de líneas, en función de columnas, como tú quieras hacerlo. Incluso grupos y puedes hacer básicamente lo que quieras. Incluso te viene la opción de poder programar en la botonera para directamente programarla a través de la aplicación y mandarle los escenarios que creas oportunos a esa botonera que podemos dejar en manos de mantenimiento y que no tiene necesidad de una formación
más elevada de pulsar un botón u otro en función de la hora del día, ¿vale? La instalación de la caja es muy sencilla, es muy básica, es a través de la entrada de cables llevar todo y direccionarlo para llevarlo al nodo que se encuentra conectado en un lema, perdonad. Aquí tendríamos la entrada de cables y aquí la alimentación. Con esta entrada de cables llegaríamos a estos que ya vienen precableados, estas salidas, así que realmente solo tenemos que hacer la entrada, el DALI más y el DALI menos, ¿vale? Y simplemente llegar al nodo que está aquí, que esto ya viene precableado de fábrica. Todo esto se puede poner en la misma columna si las luminarias están puestas en la propia columna, con una abrazadera metálica y no necesita más que esa instalación. No necesita mucho más. Por último, aquí podemos ver el cableado que se puede hacer en el suelo directamente. Por ejemplo, aquí tenemos 4 entradas para 4 luminarias, 4 drivers en concreto, y aquí podemos ver cómo simplemente tenemos que trabajar esta parte desde la entrada hacia esta regleta ya viene precableada hasta el nodo en función. Instalar la caja, que como veis en este caso está al lado de los drivers, o en esta opción que estaría en la propia columna. Y poco más. Esto es Iterra y es bastante simple y bastante sencillo de usar. Y para que veáis la simpleza, tenemos este vídeo en el que se puede ver su aplicación en un bike park, ¿vale? Esto es en Bélgica, en el que tenemos un parque BMX. Y bueno, el instalador nos explica un poco en la parte inferior sus necesidades y cómo lo consiguieron con Shredder y Terra y cómo podéis ver, perdonad, la red de iluminación. Se puede ver en este vídeo no solo el sistema o las necesidades que ellos tenían, sino el resultado final que ahora vais a ver. En este caso, las luminarias utilizadas fueron OmniStar, ¿vale? Y podéis ver que en cada base de la columna están instalados los drivers. Así que los drivers están en remoto, mientras que los nodos también están instalados en la columna con esa caja Basic Box. Y aquí podéis ver a través de la aplicación cómo se pueden hacer juegos de luces, espectáculos o iluminar la zona que se necesite en cada momento. Realmente esto es una solución que te aporta y podéis ver cómo se pueden ir encendiendo grupos. Cada grupo puede ser definido por el usuario y puede ser controlado. Y aquí podéis ver las diferentes opciones de controlarlo a través de cualquier dispositivo inteligente o a través de la propia botonera, que puede estar instalada en el campo o instalada o en remoto en la zona de mantenimiento, por ejemplo. Lo importante es estar siempre en ese rango de acción que suele estar en torno a 100 metros de funcionamiento, ¿vale? El resultado no solo es bueno para los mantenedores, instaladores y gestores del club deportivo, sino que para los usuarios de la aplicación es perfecto, da una sensación de profesionalidad muy alta y algo que en este tipo de soluciones es muy, muy interesante, ¿vale? Así que realmente veis la facilidad de manejo, la gran ventaja que te ofrece y bueno, pues poco más. Con esto podéis comprobar un poco las soluciones de lo que hemos hablado que os íbamos a presentar hoy, ¿vale? Así que nada más, con esto, en cuanto termine el vídeo que podremos ver, el final ahora mismo del vídeo, podemos dar por finalizado el seminario y si hubiese alguna pregunta ahora, pues podríamos responderla. Así que, Marta, no sé si se ha visto todo y si hay alguna pregunta en este momento. Sí, hola a todos. Tenemos, Miguel, 3 preguntas, una relacionada con las ópticas y 2 del sistema Iterra. De las ópticas, preguntan, ¿las ópticas de los módulos tienen que ser siempre la misma o se pueden mezclar en función de las necesidades? Las ópticas se pueden mezclar en función de las necesidades y es más, desde Shredder podemos customizar la solución para poder proponer no solo ópticas distintas. Imaginaos que tenéis 2 líneas de módulos, ya sean de 6 o de 4 o de 5,
y en esas dos líneas podemos poner lentes diferentes, ópticas distintas en la parte inferior y en la superior, pero además podríamos, dentro de las luminarias de cada uno de los módulos, mezclar hasta ópticas para un resultado súper preciso. Podríamos poner, por ejemplo, como habéis visto, en cada módulo hay 3 PCBs, así que podríamos combinar y jugar con esas opciones del número de LED en función de las necesidades en la aplicación. Esto lo podemos hacer desde la oficina técnica en el cálculo del proyecto para ajustarnos al máximo a las necesidades. Es posible. Muy bien. La siguiente pregunta es sobre Iterra. ¿Este sistema Iterra es integrable en un sistema de control superior? Ejemplo, de un ayuntamiento. Sí, la respuesta es que a día de hoy es un sistema local, porque se basa en lo que sería un smartphone o un dispositivo inteligente. Pero la idea que tenemos es de poder integrar un router que combine la solución Bluetooth y mande los datos a Internet, y una vez que está en Internet todo es posible y se puede integrar en cualquier plataforma. Esta solución ya la tenemos a día de hoy de una manera temporal y la vamos a ofrecer a principios de 2022, así que en breve en nuestro portfolio. Así que la respuesta a la pregunta de integración en sistemas más avanzados es sí, y lo único que requiere es de un pequeño router que se instale en la instalación para llevar los datos a Internet, y una vez que estén en Internet poder modificarlos, poder trabajar con ellos, enviarlos a la aplicación que se quiera y registrarlos. No habría problema. Y la última pregunta, ¿Iterra se puede controlar en remoto? Sí, Iterra se puede controlar en remoto y necesita de esta instalación también del router, ¿vale? Una vez que lo tengamos en un router, tenemos la aplicación, a través de la misma aplicación, podemos acceder a ella desde nuestra casa y conectarnos al router y poder mandar esa información. Así que este router no solo serviría para poder gestionar la instalación y hacer un data análisis o un análisis de datos de la instalación, de horas de funcionamiento, consumos, este tipo de cosas, sino además también para poder controlarla en remoto y poder integrarla en terceros una vez que se alojen los datos en unos servidores. Así que la respuesta es sí. A día de hoy, de momento, estamos ofreciendo la solución básica de control, pero en 2022, a lo largo de 2022, no solo vamos a poder trabajar con estas soluciones, sino que os adelanto que también podremos sincronizarlo, por ejemplo, con DMX, para hacer, por ejemplo, música también, y sincronizar, y a la vez que tienes un espectáculo de luz, puedes gestionar también el espectáculo de sonido, ¿vale? O incluso el poder utilizar soluciones cableadas a través de DALI en un futuro para distancias más largas o para aplicaciones de cualquier tipo. Así que a lo largo de 2022 Iterra va a ir evolucionando y va a ir ofreciendo más soluciones. Así que, Marta, muchas gracias por las preguntas. La respuesta a esta última es evidentemente que sí, que es posible, que se puede hacer, y que vais a ver evolución en Iterra a lo largo de 2022. Vale, y no sé si hay alguna pregunta más. No hay ninguna pregunta más, Miguel. Vale, Claro. pues Marta, muchísimas gracias por la gestión. Muchísimas gracias por la organización del evento. Muchísimas gracias a todos por estar atentos, por conectaros, por estar siempre con Shredder. Estaremos trabajando para poder volver a hacer este tipo de píldoras que creo que son muy interesantes para informaros de nuestras novedades, de soluciones, de eventos, ¿vale? Y nada, desearos unas felices Navidades, un buen año. Esperemos que sea mejor que los dos pasados y los dos anteriores. Y de nuevo daros las gracias por la asistencia. Así que, Marta, si no tienes más que decir, nos despedimos. Muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ti, Adiós. Miguel. Buenos días.